Fíjense que en la guía, a partir del ejercicio 16, ustedes ya pueden empezar a trabajar con las reglas de derivación, que fue lo que vimos en la clase de hoy, en la parte teórica. Ese ejercicio, hasta el 15, era lo que uno podía hacer hasta la clase pasada, digamos, que tenía que ver con ejercicios donde uno podía usar la definición de derivada y demás. Pero ahora uno puede usar las distintas reglas que estuvimos viendo, reglas de la suma, de la diferencia, del producto, del cociente, o la regla de cómo derivar funciones compuestas, que habitualmente le llaman regla de la cadena. De este ejercicio en particular tomé dos ejemplos como para que lo practiquemos un poco la regla de la cadena. Por lo que vi hoy en la clase teórica, creo que muchos de ustedes no es la primera vez que lo ven esto, porque vi que muchos, no sé si muchos, pero por lo menos algunos contestaban, digamos, sabiendo un poco de qué se trataba esto, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el ejercicio 16. Yo elegí, por ejemplo, el G de ese ejercicio, donde tengo una función que dice que es el logaritmo de x dividido x por el coseno de x. O sea que acá tengo una función que es digamos, un cociente de dos funciones, y donde a su vez el denominador es un producto de dos funciones. Entonces lo que yo tengo que hacer para encontrar mi derivada, primero es aplicar la regla del cociente, porque esto es un cociente, ¿no? Así que queremos hallar y', la derivada de y, y la regla del cociente lo que nos decía es que teníamos que el resultado de la digamos, la derivada, o sea, el resultado de derivar y, nos va a quedar un cociente. En el numerador, lo que va es la derivada del numerador que tengo, o sea que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por el denominador, o sea, el que está abajo, sin derivar. O sea que el que está abajo lo pongo como está, x por coseno de x. Menos el numerador como está, o sea, el logaritmo natural de x, por la derivada del denominador, la derivada del de abajo. Pero acá abajo tengo un producto, entonces tengo que usar ahora a su vez la regla del producto. Entonces, la regla del producto, estoy derivando el denominador, la regla del producto me dice primero derivado por segundo sin derivar, o sea, el primer factor que es x, cuando lo derivo me queda 1, por el segundo factor que es coseno de x sin derivar, o sea que acá me quedó coseno de x, más el primer factor como está, que es x, por la derivada del segundo, la derivada del coseno, que es menos seno de x. Bueno, y todo eso queda dividido por el denominador elevado al cuadrado, o sea, por x por coseno, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, entonces ya aplicamos nuestra regla del cociente por un lado, y a su vez, acuérdense que cuando en algún momento tuvimos que derivar el denominador, ahí tuvimos que aplicar la regla del producto. Simplemente ahora lo único que queda para que nos dé la respuesta de la guía es, bueno, simplifico el x que está multiplicando al coseno por el x que está en el denominador, acá en este primer término, y después acá en el segundo término, el menos seno de x, bueno, ese menos lo puse en la operación acá, ¿no? Me quedó menos x por seno de x. O sea que es una cosa relativamente simple, pero tenemos que aplicar dos de las propiedades que vimos, la del cociente por un lado, y después cuando derivamos el denominador, la regla del producto por otro. Después el otro que quería mostrarles es que si bien en el enunciado del 16 dice usando reglas de derivación, de suma, producto y cocientes, hay un ejercicio que es el J, que lo voy a poner, acá está un poco más grande, acá. Es un producto de dos factores, donde cada factor es una suma de dos términos. Entonces, si yo quisiera resolverlo siguiendo la pauta del ejercicio, en realidad lo que tendría que pensar es, bueno, en realidad yo tengo un producto y tendría que aplicar la regla del producto, ¿no? O sea que tendría que derivar el primer paréntesis, eso lo multiplico por el segundo sin derivar, más el primer paréntesis como está por el segundo paréntesis derivado.
En este caso, lo que podemos hacer es simplemente, digamos, si bien no respeta la consigna original del ejercicio, sí podemos, por ejemplo, ver que es más fácil hacer unas distributivas acá, ¿no? Y, por ejemplo, yo hago la distributiva de este producto, digo, bueno, x cubo está multiplicando x a la cuarta, con lo cual acá me queda un término que es x a la 7, y x cubo está multiplicando al 1. Los dos términos son positivos, se me va quedando más un x cubo. Y después distribuyo el 1 sobre x, entonces me queda 1 sobre x por x a la cuarta, con lo cual va a tener otro término que es x cubo, más 1 sobre x por 1. Entonces, cuando hago la distributiva, finalmente me quedan 7, me quedan 3 términos. Un x a la 7 más 2x cubo, porque acá tenía dos términos que era cada uno un x cubo, más 1 sobre x. Y derivar esto es más sencillo, si se quiere, que aplicar la regla del producto en el, digamos, en la función original, ¿no? Bueno, esto simplemente, acuérdense, x a la 7, para derivar eso también lo vimos hoy, bajamos el exponente y multiplica una potencia de x un grado menor que la que tenemos. O sea, le restamos 1 al exponente. Entonces, lo bajamos el exponente, nos quedó 7, multiplicando a la x con un exponente 1 menos que el que tenía. Tenía x a la 7, tendré x a la 6. En el segundo término, 2x al cubo, para derivar esto, si yo tengo la derivada de una constante por una función, es lo mismo que tener la constante, que es 2, multiplicado por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es una potencia de x bajo el 3, por lo tanto me está quedando este 2 multiplicado por el 3 que bajé, me va quedando un 6 en la derivada, multiplicando a x a la 3 menos 1. O sea, acá quito un grado del exponente, así que me terminó quedando 6 por x cuadrado. Y el último, el 1 sobre x, ahí lo puedo pensar de dos maneras. La más fácil de pensar es pensar que 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1 y derivarlo como una potencia. Tengo esto, entonces esto, no sé, creo que lo vimos en la clase pasada, pero si no lo vimos, lo vemos ahora, no importa. Quiero hacer la derivada de 1 sobre x. 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Y aplico entonces lo que andábamos viendo de cómo nos quedaban derivadas del tipo x a la n. Bajo mi exponente, me queda menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Bueno, o sea que esto quedó menos x a la menos 2. Y esto es lo mismo que tener menos 1 sobre x cuadrado. La otra vez comentábamos que la derivada de 1 sobre x la van a ver varias veces, por ejemplo en física la van a ir viendo alguna vez, y bueno, y va a aparecer más de una vez, ¿no? Así que 1 sobre x lo puedo pensar entonces como x a la menos 1, y me fijo lo que sería una derivada elemental, una que está en la tabla, digamos. Bajamos el exponente, y ese número queda multiplicando a una potencia de un grado menor que la que tenía. O también lo podría derivar pensando que es una división, que es, digamos, un cociente 1 dividido x. Y ahí me quedaría, si lo pensara así, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, fíjense, para recordar la regla de la división, ¿no? El numerador derivado, pero la derivada de una constante es 0, por el de abajo, el denominador sin derivar, menos el de arriba, o sea, el numerador como está, por la derivada del denominador. La derivada de x es 1, todo esto dividido el denominador al cuadrado. Así que el primer término del numerador me quedó 0 menos 1 sobre x cuadrado. O sea que de cualquiera de los dos caminos llego obviamente a la misma respuesta, ¿no? Se puede pensar de cualquiera de las dos maneras. Bueno, yo acá simplemente acá dejé ya el formato final de
la expresión que aparece en la guía, 7x a la 6 más 6x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, ahí tienen varios, entonces, del ejercicio 16, hay varios así para aplicar las reglas que vimos hoy. No solamente es aplicar reglas y practicar un poco eso. Una vez que uno las va trabajando, se las empieza a acordar de memoria, y llega un momento donde se las acuerdan necesariamente de memoria, ¿no? Vamos a ver uno donde hay una aplicación de estos temas de derivadas que andamos viendo, y donde vamos a tener que encontrar una recta tangente, ¿eh? El ejercicio 20 dice, un astronauta se desplaza de izquierda a derecha según la parábola y igual x cuadrado. O sea que nuestra función es y igual x cuadrado. Por lo tanto, ya sabemos que nuestra derivada va a ser 2x, la derivada de esa función. ¿Está bien? Pregunta, ¿en qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta, o sea, la trayectoria, para, siguiendo la trayectoria de la recta tangente a la trayectoria parabólica, en el punto en que la abandona, llegue o llegar al punto 3,5? O sea, que traducido lo que quiere decir es, el astronauta está moviéndose por la parábola igual x cuadrado, por la curva esa. Tiene que salir en algún lado en forma tangencial y seguir el camino, la trayectoria de la recta tangente, de manera tal que esa recta pase por el punto 3,5. Bueno, dice graficar la trayectoria del astronauta. Bueno, eso podemos hacerlo para ver un poco de qué se trata antes de hacer la parte de práctica. Entonces yo acá me hice un grafiquito donde tengo la parábola y igual x cuadrado y tengo el punto 3,5. Dice que el astronauta se está moviendo de izquierda a derecha, o sea, el astronauta se está moviendo por la curva de izquierda a derecha. Y dice, en algún momento tiene que salir de manera tal que la recta tangente al punto donde él salga pase por este punto, por el 3,5. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá, vamos a agregarle un punto a la función, acá le puse un puntito en cualquier lado, y este punto en particular acá me va a dejar graficar la recta tangente. Ahí no sé si se llega a ver. Para cada punto yo tengo una recta tangente, para cada punto de la curva, ¿no? De y igual x cuadrado. Esa curva que describe igual x cuadrado es una parábola. Bueno, para cada punto de la parábola yo tengo una recta tangente distinta. Y fíjense, por ejemplo, acá. Si el astronauta sale donde está ahora el punto de la parábola, tiene que seguir la recta tangente. Entonces no va a pasar por el punto 3,5. El objetivo es que en algún momento esa trayectoria tangencial va a ser tal que la recta va a contener al punto 3,5. Fíjense que de a poco se va aproximando y, por ejemplo, ahí, si el tipo sale justo en este punto de la, digamos, vamos a marcarlo, ¿no? Cuando él sale acá, dice, sale a través de la trayectoria, o siguiendo, digamos, la trayectoria de la recta tangente. Bueno, ahí parece que pasara por 3,5, ¿no? Esa recta tangente, este programa acá me dice cuánto vale. Lo pongo acá un poquito, para que puedan verlo un poquito más grande. Me está diciendo que el punto tiene coordenadas x igual 1, y igual 1, y que la tangente es, la ecuación de la recta es igual 2x menos 1. 2x menos 1. Bueno, y ese parece que es por donde pasa, fíjense que de hecho pasa, ¿no? Porque y igual 2x menos 1, cuando x vale 3, me queda que y vale 5. O sea que quiere decir que el punto de coordenadas 3,5 pertenece a la recta tangente. Quiere decir que a mí, volvemos al ejercicio, a mí lo que me está pidiendo, preguntando es en qué punto de la función x cuadrado tenía que abandonarla. Sabemos que es en el punto 1, 1, sabemos gráficamente eso, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hallar analíticamente? Bueno, la idea es la siguiente. Tengo mi función, que es igual x cuadrado. Tengo mi derivada de esa función, que sé que vale 2x. Eso es por lo que vimos hoy.
es una función elemental, la podemos derivar, ¿eh? Hasta que nos acordemos por lo menos viendo la tabla, qué es lo que pasa. Y habíamos visto las ecuaciones de rectas tangentes digamos, a puntos de una función determinada, cómo eran esas rectas tangentes, esas curvas, digamos, ¿no? Eran expresiones del tipo igual y me quedaba una recta donde tenía, vamos a ponerlo así en color para que se vea, ¿no? Esto siempre es una ecuación de una recta, no deja de ser eso, ¿no? Pero en este caso, el dato que yo puedo obtener es la pendiente de esa recta, lo que sería mi m, digamos. Esto lo podemos también escribir así, por ejemplo, lo mismo. Donde mi m, ¿quién era? Era el valor de la derivada de la función en el punto donde yo estoy estudiando mi recta tangente. Porque justamente esa era la interpretación gráfica de la derivada. La interpretación de la derivada era la pendiente de la recta tangente en el punto donde yo estoy estudiando mi función. Y después, si yo tenía esa pendiente, que terminaba siendo eso, la derivada de la función en el punto, y tenía otro punto, que en este caso tengo un punto de la recta, que ¿cuál es? El punto de tangencia, o sea, el punto que tienen en común la recta tangente con la función, que es el de coordenadas x0 y 0. O lo puedo escribir, como lo puse acá en el PDF, x0, la imagen de x0, f de x0. Entonces, si tenía esos datos, mi pendiente y el punto de la recta, yo puedo escribir ecuaciones que justamente de punto y de pendiente, ¿no? O sea que la ecuación de la recta tangente, yo el formato lo conozco. Yo sé que el formato de la ecuación es este. Ahora, ¿qué es lo que no sé acá? ¿Cuánto vale x0? O sea, yo no sé en qué punto sale. Gráficamente dije, parece que sale en x igual 1, ¿no? Y con eso sabía que y valía 1, pero digamos, no, eso lo tendría que calcular analíticamente. O sea que en esta fórmula mi incógnita es x0. ¿Y cuál es mi dato? Mi dato es que me dicen, en la ecuación de la recta, cuando x sea igual a 3, la y va a tener que valer 5, porque me dice que el punto de coordenadas 3, 5 pertenece a la recta tangente. Entonces voy a hacer eso. En esta ecuación voy a reemplazar. Fíjense que reemplacé la y por 5, la x por 3, porque ese punto es un punto de la recta. Yo sé que es un punto de la recta. Y lo que no sé es cuánto vale x0, pero sí sé la expresión de la derivada de la función. O sea, la función derivada yo la conozco. Mi función era x cuadrado y la función derivada es 2x. Por lo tanto, mi pendiente va a ser la función derivada, 2x, evaluada en el punto que tengo que encontrar, digamos, en la abscisa que tengo que encontrar. Esa abscisa no la conozco, genéricamente la llamo x0, pero mi función derivada es 2x, por lo tanto mi pendiente en ese momento, en ese punto, va a ser 2x0. Bueno, este valor 3, dijimos, es un punto de la recta que sabemos que necesariamente tiene que pasar por ahí, y este x0 es el que no sabíamos. Entonces, simplemente mi fórmula voy reemplazando lo que conozco y finalmente tengo la imagen de x0. Y la imagen de x0 no sé por ahora cuánto vale, pero sé que la forma es x0 al cuadrado, porque mi función era x cuadrado, ¿no? O sea que lo único que tengo que hacer es reemplazar mi x por x0. Entonces me termina quedando una cuadrática. Opero ahí un poquito, me queda una cuadrática. Resuelvo la cuadrática, saco digamos, las raíces con la fórmula resolvente y me quedan dos resultados. Un resultado que es el que aparece en la guía, que era x0 igual a 1, que es el que finalmente vamos a ver que es el resultado adecuado para el problema, que es la respuesta del problema. Tiene que ver con esto que dice acá, que a nosotros nos daban como información que el astronauta se desplazaba de izquierda a derecha. Pero nos da otra raíz también la cuadrática, que es x1 igual a 5. Y esta la descartamos. Ahora vamos a ver un poco en el gráfico qué pasa en x igual a 5. Obviamente, al encontrar este punto, cuando x0 vale 1, yo sé que la imagen de x0 simplemente la tengo que reemplazar en mi función. Por lo tanto, me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1,
y entonces el punto que estoy buscando es el 1, 1, que coincide, fíjense, con lo que habíamos encontrado acá en el gráfico, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, justamente cuando estoy en el punto 1, 1, la recta tangente a x cuadrado contiene el punto 3, 5. Bueno, ahora vamos a ver una cosita. ¿Qué pasaba? Esto voy a cambiar el zoom, digamos, la escala, para que vean. ¿Se acuerdan que el otro resultado que nos daba era en x igual 5? Vamos a ver si puedo x. Fíjense que en x igual 5 la función va a valer ¿cuánto? Y 25, porque era x al cuadrado la función, ¿no? Fenómeno. Entonces, fíjense. Vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 5. ¿Qué pasa con la recta tangente? Yo voy a seguir entonces avanzando. Fíjense que esto que decíamos, la ecuación que encontramos nosotros y el punto que encontramos es coherente con el hecho de que el hombre se anda moviendo, dice, de izquierda a derecha, o sea, como se está moviendo el punto, de izquierda a derecha. En un momento, ¡tac!, pasó por ahí, que es la que encontramos nosotros. Ahora, fíjense, ahora vamos a ir llegando a acá, uno menos, ¿no? Acá. Acá, fíjense, estoy en x igual 5. Vamos a ver de vuelta para que lo vean un poquito mejor, más grande. Acá, fíjense, dice que x es 5 y es 25. La recta tangente es igual 10x menos 25. Y fíjense, cuando x vale 5, perdón, cuando x vale 3, que es lo que me interesa estudiar, me queda 3 por 10, 30, menos 25, 5. Quiere decir que esta recta tangente también contiene el punto 3, 5. ¿Está bien? O sea que hay otra recta tangente que también contiene el punto 3, 5. Esa recta tangente corresponde al punto de la función de abscisa x igual 5. Cuando x es 5, que la función vale 25, la recta tangente contiene al punto 3, 5, al punto azul también, ¿no? Ahora, ¿por qué no toman por qué en la guía no aparece ese resultado, digamos? Bueno, porque ese quizás podría ser si hubieran dicho que el astronauta venía, supongamos, eh, que viniera moviéndose de derecha a izquierda, porque se venía moviendo de derecha a izquierda, entonces ahí sí, como se está moviendo ahora, digamos, entonces ahí sí, en un momento pasa por ahí y después sigue de largo, ¿no? Pero entonces hay dos rectas tangentes a nuestra curva, a nuestra y igual a x cuadrado, que contienen, digamos, al punto 3, 5. De esas dos rectas solo nos interesaba la que encontramos primero, porque esa es la que corresponde a un movimiento, entre comillas, de izquierda a derecha. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió eso? Sí, una pregunta. Sí, Si el enunciado dijera, sí, en vez de izquierda a derecha, dijera de derecha a izquierda, sí, entendemos que, bueno, este punto lo contendría, pero podrían ser las dos respuestas, porque pasa por los dos puntos en su claro, recorrido. claro, Entonces, claro. Sí, sí, ahí sí. sí serían las dos. Sí, sí, en realidad incluso uno podría hasta decir, eh, qué sé yo, fíjate en esto, ¿no? Suponete acá, ¿no? Suponete que el astronauta esté acá, ¿no? En este momento estuviese acá, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, eh, yo me voy a mover de este punto de derecha a izquierda, me voy a mover de derecha a izquierda, y ahí encuentro la primera ecuación de recta que dijimos, ¿no? O sea, Claro. uno, digamos, daría como sobreentendido el enunciado que cuando se refería a que se mueve de izquierda a derecha, es como que salió desde el infinito el tipo, ¿no? Desde el infinito negativo, ¿no? Y de ahí se está Sí, sí. moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Pero sí, si hubiera dicho de derecha a izquierda, tendrías la otra solución, ¿no? Sí. Ah, perfecto. En realidad es simplemente un ejercicio como para que vean un poco cómo, digamos, cómo se puede llegar a aplicar alguna derivada en este tipo de situaciones y qué implicancias trae, ¿no? Ahora fíjense en el punto B del mismo problema, dice, ¿no? ¿En qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta para, siguiendo la trayectoria de la recta normal a la trayectoria parabólica, ¿m? En el punto en que la abandona, llega al punto de coordenadas 2, 1 medio?
graficar la trayectoria del astronauta. Bueno, entonces, lo que me dice, vamos a verlo primero cómo lo resolvemos gráficamente y después, cómo lo resolvemos analíticamente y después vemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora lo que me dice es, tiene que salir en algún lugar de manera tal que ahora siga no la recta tangente, sino la recta normal. Ese va a ser el camino, digamos, que hace, o sea, la trayectoria que va a hacer el astronauta cuando deje su parábola. Y en esa recta normal va a tener que pasar por el punto 2, un medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal era, digamos, ¿qué es lo que puedo saber? Si yo sé la ecuación de la recta tangente, yo sé que la recta normal, como es perpendicular a la recta tangente, la pendiente va a ser inversa y opuesta. O sea, ¿se acuerdan que en la recta tangente la pendiente, no sé si anda por acá, a ver si la llevamos a ver, no, acá. La pendiente era la derivada de la función en el punto donde estoy estudiándolo, ¿no? Eso es lo de la recta tangente. En la recta normal va a ser inversa y opuesta, o sea que va a ser menos 1 sobre f' de x0. Y el resto, el formato es el mismo, ¿no? Así que, y ahora ojo, porque no pasa por 3,5, ¿no? Dice, tiene que pasar por el punto 2, un medio. Entonces ahora mi dato es, cuando x valga 2, yo sé que en la recta normal, mi y va a tener que valer un medio. Ahora, el dato de la derivada sigue siendo el mismo, ¿eh? La derivada de x cuadrado sigue siendo 2x. Lo que pasa es que ahora mi pendiente varió, y ahora va a ser menos 1 sobre 2x0. Seguimos con el mismo tema de antes, lo que no conocemos es x0, pero el resto, digamos, lo podemos plantear, o sea, podemos plantear la ecuación, sabemos que la función evaluada en x0 va a quedar x0 al cuadrado, porque la función era la función x cuadrado, y sabemos esto de la pendiente de la recta normal. Entonces ahora me quedó esta ecuación para resolver. En esta ecuación lo que yo hice fue la distributiva. Al hacer la distributiva acá en el lado derecho, en el primer término, fíjense que se van a simplificar los dos, va a quedar un menos 1 sobre x0, y después cuando hago el factor este que está acá afuera, multiplicado por el menos x0, va a quedar positivo un medio, ¿no? Que es lo que apareció acá. Hicimos la distributiva, entonces quedamos, el primer término me quedó menos 1 sobre x0 más un medio. Los un medio los puedo cancelar, el primer término de la derecha lo puedo pasar sumando para el otro lado, ¿eh? O sea, fíjense que esto lo que podríamos hacer es no, con esto no, con este vamos a hacer. Este se va con este término lo pasamos para el lado izquierdo, ¿eh? Me quedó que 1 sobre x0 es igual a x0 al cuadrado, y eso equivale, ahora este lo puedo pasar multiplicando, y equivale a decir que x0 al cubo es igual a 1. Por lo tanto, la abscisa que estoy buscando es x0 igual a 1. Que es el mismo punto de antes, porque acuérdense que la función era la misma, ¿no? Entonces, el punto que estoy buscando es el mismo de antes, es el 1, 1. Quiere decir que si el astronauta sale en el punto 1, 1 y va por su recta, por la trayectoria de la recta normal, digamos, o sea, va siguiendo la recta normal, entonces va a pasar por el punto de coordenadas 2, un medio. 2, un medio. Vamos a verlo gráficamente, ya que estamos. Esto estaría acá. Voy a ver si cambio este punto, a ver si puedo cambiarlo. Lo voy a poner ahora donde tiene que pasar. Acuérdense que tiene que pasar por el punto 2, un medio. Creo que esto lo voy a poder poner acá. Acá voy a poner un 2 y acá voy a poner un 0,5. A ver acá. Ok. Ahí. Ahora vamos a hacer un zoom a esto. A ver si puedo borrar acá. Ajá. Bueno. Fíjense, ahora por donde tengo que pasar es por este punto. Pero no con esta recta, no con la tangente, sino con la recta normal. Señalo este punto y voy a dibujar en lugar de la tangente la normal, acá. Esta verde es la recta normal ahora. Bueno, fíjense que justo estoy en el punto 1, 1. Vamos a ponerlo para que se vea a escala. Ahí está. Tengo la misma escala vertical que horizontal.
fíjense que el punto es el 1, 1, si quieren esto, y la recta verde es la recta que me interesa a mí, que es la recta normal. Fíjense que la ecuación de la recta normal es igual menos 0,5x más 1,5. La pendiente es menos 0,5, o sea, menos un medio. Está bien, es opuesta e inversa a la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente era 2, ¿se acuerdan, no? Bueno, esto quedó justo opuesto e inverso, menos 0,5, ¿no? Y fíjense que, bueno, acá, en este punto, entonces, si el astronauta pasa por acá y acá se suelta de su trayectoria parabólica y sigue la recta normal, entonces va a pasar por el punto azul, por el punto de coordenadas 2, 0,5, ¿no? Si, por ejemplo, este hombre hiciera otro movimiento, entonces ya no pasa por ahí. Fíjense que ya la recta verde, la recta normal, pasa solo en esa posición, pasa por el 2, 0,5, ¿no? Fenómeno. Bueno, vamos con otro. Hallar en el 22 las derivadas de las siguientes funciones. Y acá lo que aparecen son todas funciones para aplicar lo que se llama la regla de la cadena. O sea, son todas funciones compuestas. Entonces yo les voy a mostrar dos ejercicios que uno podría al principio confundirse, por eso los elegí, que son el B y el C. Fíjense que el ejercicio B dice y es igual al seno de x al cubo. O sea, lo que me está diciendo, esto también a veces se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir seno, y acá ponen un cubito de x. Que lo que me está diciendo que está el cubo es el seno. Bueno, y la otra función es la que está acá al lado, que uno podría confundirse. Esta dice seno de x al cubo. O sea, esta otra, si uno quisiera aclararla un poco, podríamos poner así, acá un paréntesis. Entonces, la función b, esta que dice igual seno al cubo de x, o seno de x al cubo, si a mí me dicen qué es, y es una función que es un cubo de algo, o sea, es una potencia de algo, ¿de qué? De un seno. Cuando tengamos que aplicar la regla de la cadena acá, tenemos que empezar, hoy decía Mónica, de lo que está como más afuera hacia lo que está más adentro, lo que está más externo hacia lo más interno. Entonces acá yo voy a tener que empezar primero derivando, pensando que tengo una función que es una potencia de algo, tengo que derivar la potencia. Y después eso multiplicarlo por la derivada de ¿quién? Del seno, en este caso. En cambio, en la otra, la función es un seno de algo, es el seno de x al cubo. Entonces, cuando empiece a derivar esto, primero tengo que derivar el seno, que es la función más externa, más abarcativa, ¿está bien? Y después tendré que derivar x al cubo. Bueno, vamos a verlo un poco esto cómo queda en forma explícita. Bueno, empezamos entonces acá. Igual seno de x al cubo. Acá les voy a mostrar un par de formas con esto, de cómo se puede pensar. La verdad es que por lo que escuché hoy, por lo menos algunos de los que respondieron, se ve que esto ya lo conocían y lo hacían rápido, digamos. Cuando uno ya lo empieza a practicar y a manejar, no tiene que hacer todo esto que hacemos ahora acá. Simplemente esto lo hago para que vean un poco cómo se relaciona con lo que vieron de la teoría, o si bajaron el PowerPoint, con lo que está en el PowerPoint. Yo digo primero, esto es una función compuesta, donde yo tengo una función que puedo pensar que es la función seno, que es la que está anidada, digamos, dentro de otra, que es una función cúbica. Entonces esto puedo pensar que es f de, digamos, lo que veíamos como foc de x, esta función compuesta. Porque, y bueno, porque esta sería, fíjense, f de g de x, ¿no? f de g de x. Bueno. G de x, ¿quién es para mí? Es el seno. Entonces me está diciendo, a mi función f la tengo que evaluar en el seno de x.
Y mi función f, yo la puse acá, fíjense que acá puse como, si quisiera estudiar la composición, ¿cómo sería? Podría pensar, f es x al cubo, g es el seno de x. Entonces, mi función f, que era x al cubo, la evalúo ¿en dónde? En el seno de x. Por lo tanto, me queda el seno de x, todo eso elevado al cubo. O sea, el que está al cubo es el seno. Bueno, fenómeno. Eso es, digamos, pensando cómo lo armé. Entonces, acá tengo que empezar a derivar, dijimos, de afuera hacia adentro. Tengo que derivar primero lo que sería la potencia. Una manera de expresarlo, hay dos maneras, digamos, de escribir esto de manera formal. Una es la que aparece en el PowerPoint, que es la que les estoy marcando ahora, que me dice, tendría que hacer la derivada de f, pero respecto de g, y eso multiplicarlo por la derivada de g respecto de x. Entonces, la derivada de la función de compuesta respecto de g, ¿g quién era? Era el seno. O sea, yo lo que voy a tomar es, esto es como una especie de variable, digamos, de variable intermedia, entre mi FOC, entre mi función compuesta y mi x. Entonces yo tengo que derivar el seno de x al cubo respecto del seno de x. Por lo tanto, lo que va a pasar es, bueno, lo derivo como si fuera una potencia. De hecho, es una potencia. Bajo el exponente y al exponente que tenía le resto 1. Y lo que me va a quedar elevado a ese nuevo exponente, sería al cuadrado, es el seno, porque estoy derivando respecto del seno. Por la derivada de g de x es la función que estaba más interna, digamos, es un seno, cuando la derivo me queda un coseno. Bueno, ahora queda, dice, menos de un minuto, así que en cualquier momento se va a cortar, acuérdense que entramos de nuevo con los mismos datos. A veces se escribe en este formato, que es el que vamos a ver ahora cuando entramos de nuevo, que es un poco más fácil cuando uno recién está empezando a ver esto, si a ustedes nunca lo vieron, o si lo vieron y no lo recuerdan. Esta forma de hacer la regla de la cadena es un poco más fácil quizás que recordar que la de arriba. Vamos ahora, cuando entramos de nuevo, vamos a ver entonces este formato que puse acá.